La Sagrada Familia, proyecto hotelero y comercial ubicado en la ciudad de Cali, el cual ha sido atacado incomprensiblemente por planeación municipal, acción que ha indignado a la ciudad. Hoy te contaré la verdad legal y normativa del proyecto respaldada en documentos oficiales y de acceso público. ¡Vamos! Primero que todo, debemos entender que, en cuanto a la intervención sobre los edificios patrimoniales, existen dos discursos a tener en cuenta. El primero, que mediante norma restrictiva busca que las edificaciones se conserven intactas en el tiempo. Este es el discurso que siempre se ha tratado de exigir en la ciudad de Cali. El segundo, busca repotencializar los inmuebles mediante una propuesta innovadora donde conviven lo patrimonial y lo contemporáneo. Además, ayuda a que este sea viable. Ambos discursos son permitidos y ambos son respetables. Ahora bien, después de lo que acabamos de ver y dejando de lado la subjetividad, definamos quién toma la decisión de cuál de los dos discursos se va a implementar. A ver, ¿quién viabiliza el proyecto? Coloca el recurso humano, coloca el recurso económico, hace el esfuerzo. ¿Quién asume los riesgos? Exacto, el constructor. ¿Quién es el que realmente rescata el inmueble? Teniendo esto claro, veamos las modificaciones que se han implementado en el proyecto. Modificación de la fachada de la edificación nueva, modificación en la altura de la edificación nueva y modificaciones menores al interior del edificio antiguo. Veamos la primera. Primero que todo, es importante entender que un cambio o modificación de un diseño arquitectónico es a partir de lo ya aprobado. Ahora sí, comparemos. Empecemos con las fachadas patrimoniales. Estas han sido totalmente respetadas y se están restaurando acorde a la aprobación inicial, como se puede ver en las imágenes y presencialmente. En la edificación nueva se elimina la inclinación por razones técnicas y estéticas. Hay que tener en cuenta que a este cambio no es aplicable la norma de patrimonio que habla de no cambiar la volumetría del edificio original, ya que este cambió desde la aprobación de la licencia inicial, es decir, que la autoridad descartó desde un principio la conservación volumétrica del conjunto. Veamos la segunda, la altura de la edificación nueva. Estas son las fachadas del proyecto aprobado con todos sus sellos de curaduría y aquí el proyecto modificado. Vamos a marcar los niveles del edificio patrimonial y de la torre nueva tanto en la licencia original como en la modificación. Vemos el cambio en la altura de la edificación nueva. Claramente se observa que el edificio patrimonial sigue conservando la altura, el ritmo de sus vanos en fachada y la volumetría aprobada desde que se radicó por primera vez en el año 2013. Aquí vemos el volumen de la torre nueva aprobada con su inclinación y resaltamos lo que se modificó tanto en altura como en forma. Si bien se hace el cambio, la norma no aplica a esta modificación ya que la norma restrictiva de patrimonio habla de no cambiar la volumetría original, pero esta ya cambió desde la aprobación inicial. Y si bien la torre cambia su altura para poder albergar las salas de cine-arte, no existe ninguna norma aplicable a este cambio que diga que una altura impacte más o menos que la otra. Además, el proyecto modificado fue legalmente radicado y revisado jurídica y urbanísticamente por el Departamento de Planeación Municipal, como mostraremos más adelante en los actos administrativos, los cuales pueden ser consultados en el Centro Administrativo Municipal. Finalmente, las modificaciones al interior del edificio antiguo. Veamos las modificaciones en estos planos. Se observa que se mueve la circulación y se subdividen los espacios, cosa que, según el artículo 18 del Acuerdo 0232 del 2007, que habla de los inmuebles considerados como bien de interés cultural con un nivel de conservación tipo 2, muestra que dentro de los tipos de intervenciones permitidas está la subdivisión y la ampliación. Entonces, ¿cuál es el problema con las modificaciones? Si todo lo realizado está dentro de lo permitido. Luego de lo mostrado anteriormente, podemos concluir que no existe ninguna norma que prohíba las modificaciones implementadas. Ahora veamos la legalidad jurídica de la aprobación de las modificaciones, sustentada y respaldada en los actos administrativos del municipio. Para no extender demasiado el video, mostraremos lo más relevante para la explicación de cada documento, pero si quieres leer todo en detalle, puedes pausar el video en cualquier momento. Ahora sí, continuemos. El primer acto administrativo registra claramente que los planos modificados se radicaron y se encuentran en estudio. El segundo oficio es muy importante porque están certificando que se aplicaron la totalidad de correcciones solicitadas por el despacho, es decir, que no existen más observaciones de la revisión en curso, radicación, planos, alturas, áreas, etc. Además, registran nuevamente que las modificaciones se encuentran en revisión jurídica y urbanística.
En el tercer oficio podemos observar cómo se certifica que los planos y cuadros de área fueron revisados. Sí, revisados en pasado. ¿Revisados cómo? Como dice en el oficio anterior, jurídica y urbanísticamente. En la siguiente parte se refiere al proceso en curso como de expedición y no de revisión, lo que demuestra que la etapa de revisión de planos y cuadros de área ya culminó y no presenta ningún problema u objeción, y seguidamente se condiciona la expedición a un único y nuevo requisito, el cual es el estudio de movilidad. En el último párrafo dice, salvo lo anterior, refiriéndose claramente al estudio de movilidad y, al ser una salvedad, jurídicamente tiene el objetivo de ser determinantemente aclaratoria. Luego vemos que dice que, salvo lo anterior, se cumplen con los requisitos legales, refiriéndose claramente a los planos y cuadro de áreas radicados. Además, no se condiciona ni se hace ninguna observación adicional a las modificaciones solicitadas. Y si miramos la siguiente resolución donde, dicho por la misma planeación municipal, el estudio de movilidad es un requisito que nada tiene que ver con el cumplimiento de las normas urbanísticas o de patrimonio sobre la intervención del bien de interés cultural. Quiere decir que sea cual sea el resultado del estudio de movilidad, no se afecta a lo arquitectónico. Y si la única condición pendiente no tiene nada que ver con la norma, la aprobación a las modificaciones no tiene ninguna objeción y está ratificada. Es por esto que, basado en el criterio de confianza legítima que otorga un acto administrativo, el constructor continúa implementando estas modificaciones. También se debe tener en cuenta que la exigencia del estudio de movilidad es totalmente improcedente porque los requisitos son los estrictamente señalados por la ley. Además, no se puede exigir nuevos requisitos en medio de un proceso de aprobación, por lo tanto, es una exigencia totalmente arbitraria. A pesar de esto, y por respeto a la autoridad, el constructor desarrolló y entregó el estudio de movilidad en diciembre del 2016. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Departamento Administrativo Municipal? Principalmente encontramos diferentes cambios en la alcaldía tales como el cambio de la directora de planeación municipal, el cambio de la subdirectora de ordenamiento urbanístico y finalmente se presentó una reforma administrativa. Luego de estos cambios al interior de la alcaldía, vemos cómo los nuevos funcionarios han pretendido desconocer el proceso de revisión y aprobación que vimos anteriormente. Veamos cómo. Se expide la resolución generadora del problema, donde citan el oficio que vimos anteriormente y donde tratan de desconocer el proceso de revisión y aprobación de las modificaciones. Comparen directamente. Vemos claramente cómo cambian todo el sentido interpretativo del acto administrativo, agregando condicionantes, adicionando adjetivos y cambiando palabras. Miren. Pero esperen, cambiar la interpretación de un acto administrativo es falsedad ideológica en documento público, y más que un acto que da para sanciones disciplinarias a los funcionarios, es un delito. Y la Fiscalía en este caso será quien juzgue esta condición. Miremos quién firma el documento. Pero eso no es todo. Encontramos que el accionar del Departamento Administrativo de Planeación Municipal se agrava aún más cuando de manera temeraria quieren sustentar la falsedad interpretativa que acabamos de mostrar. Miren aquí donde citan la solicitud del acto administrativo número 3. La solicitud claramente pregunta por el estado de la aprobación, a lo cual se contesta que cumple los requisitos legales. Pero solo 5 renglones después, los funcionarios quieren ilegalmente cambiar las palabras para así intentar cambiar el sentido de la respuesta diciendo que se está preguntando por el estado de la revisión, cosa totalmente falsa como ustedes pueden ver. ¿Quién firmó esto? Después de lo que acabamos de ver, ¿qué opina de los métodos y la legalidad con la cual han querido desconocer la aprobación ya realizada? Ahora bien, después de tratar de desvirtuar la aprobación con los métodos que acabamos de ver, pretenden negar las modificaciones con la siguiente resolución. Veámosla. A continuación, explicaremos todos y cada uno de los 8 puntos y demostraremos por qué no tienen validez alguna. Recuerden que pueden pausar el video en cualquier momento si no alcanzan a leer los párrafos mostrados. Ahora sí, comencemos.
Este punto no es relevante, es simplemente descriptivo y habla justamente de las modificaciones pretendidas, por lo tanto no es válido para desvirtuar las modificaciones. Este punto tampoco es relevante, ya que al igual que el anterior es solamente descriptivo y habla del proyecto como tal, así que tampoco es válido. En este punto exponen que el cambio en la altura de la edificación nueva rompe la unidad volumétrica del conjunto y se impone jerárquicamente sobre el bien de interés cultural. Esto es un criterio totalmente subjetivo y, como se explicó previamente, no existe ninguna tabla técnica o norma que diga que la nueva altura impacta más o menos que la altura inicialmente aprobada. ¿O es que esto impacta menos que esto? Por eso no cita ninguna norma específica, lo cual evidencia un juzgamiento subjetivo y la inexistencia de norma alguna que sustente este punto. Además, hay que tener en cuenta que las funcionarias están obligadas a acogerse a las leyes y a las normas, no a criterios subjetivos. Por lo tanto, este punto tampoco es válido. Este punto habla del recinto urbano Parque del Peñón y expone que el cambio en la altura de la edificación nueva afecta la lectura del conjunto urbano. Esto no aplica. Veamos por qué. Según el glosario del Acuerdo 30 y los POT posteriores, se describe hasta gráficamente sobre qué área se debe aplicar la restricción normativa. Ahora bien, si miramos el caso específico del recinto urbano Parque del Peñón, podemos observar que la edificación nueva se encuentra en la parte posterior de la manzana y por lo tanto no hace parte de las edificaciones que paramentan el recinto urbano. Es por ello que el punto no es válido. Aquí hablan de que el edificio nuevo no conserva los aislamientos con respecto al edificio patrimonial, cosa completamente falsa, ya que no se presentaron modificaciones en los aislamientos. Estos son exactamente los mismos aprobados originalmente, como se observa en las imágenes. Asimismo, las modificaciones en el edificio nuevo son a partir del cuarto piso, y a esa altura ya no existe paramentalidad con el edificio patrimonial, el cual es de 3 pisos. Además, en cuanto a la fachada de la calle Cuarta Oeste, es decir, la fachada de la edificación nueva, la sugerencia de la inclinación tipo chaflán no obedece a nada que tenga que ver con paramentar las edificaciones, como lo veremos más adelante en el punto número 8, el cual trata exactamente de lo mismo. En este punto, hablan de las modificaciones al interior del edificio patrimonial. Estas consisten en trasladar la circulación y realizar subdivisiones debido a los nuevos usos. Estas modificaciones son totalmente permitidas según el Acuerdo 0232 del 2007, el cual vimos anteriormente, donde decía que entre los tipos de intervenciones permitidas estaba la subdivisión y la ampliación. Por ello, este punto tampoco tiene validez alguna. Aquí habla de conservar los patios en sus condiciones originales y cita en el artículo 18 del Acuerdo 0232 del 2007, el cual acabamos de ver, pero de todos modos, volvámoslo a mirar. Como pueden ver, el acuerdo no dice nada de las exactitudes que pretenden exponer en este punto. Además, cabe resaltar que los patios están siendo conservados y la intervención en el edificio patrimonial ha sido extremadamente respetuosa y las puertas de la obra siempre han estado abiertas al público para la directa comprobación. Por lo tanto, este punto tampoco es válido. Este punto no es relevante, ya que habla de que hay diferencias entre las propuestas, y pues claro que hay diferencias, es una modificación, por favor. Este punto, que habla de la eliminación del chaflán, no es válido porque no existe ninguna norma que exija retroceso alguno, por lo cual no tiene por qué solucionarse. Veamos esto en detalle. Aquí tenemos el diseño del edificio nuevo con el chaflán. Esta fue una sugerencia que hizo en su momento el Comité de Patrimonio en el 2011 y fue el resultado de un ejercicio meramente teórico en 2 dimensiones que pretendía con esta diagonal invisibilizar la torre, ejercicio que, teniendo en cuenta las alturas finalmente aprobadas al culminar el proceso de la licencia inicial, pasó de ser en la práctica tridimensional simplemente irreal. El ejercicio consiste en parar a una persona de 1,70 m de altura en el andén del frente. Entonces, la línea inferior del cono visual de esa persona en teoría chocaría con el alero superior de la edificación patrimonial, invisibilizando la torre. Esta es una sugerencia sin ningún criterio técnico o estudio mínimamente serio que lo pudiera volver una exigencia, por lo tanto, este punto no aplica.
En conclusión, de los 8 puntos, 3 son meramente informativos y los otros 5 no tienen ningún respaldo normativo, faltan a la verdad, son imprecisos en la aplicación de la norma y exponen criterios subjetivos en lugar de normas. Pero aún hay más. Además de la resolución que acabamos de exponer y al ver la carencia normativa con la que la crearon, Planeación trata de sustentarla posteriormente de la siguiente manera. Con la siguiente resolución, Planeación busca argumentar que la altura no cumple la norma, recurriendo a la falsedad diciendo que el proyecto se encuentra dentro del cono visual de San Antonio y citan el texto que se muestra en pantalla. Analicémoslo. Aquí se encuentra el proyecto y este es el sector de San Antonio. Según el texto que acabamos de ver, las vías que delimitan el sector del cono visual son la avenida Circunvalar, la carrera tercera, la calle Segunda Oeste, la carrera tercera A y la calle Quinta Oeste. Como vemos, el proyecto no se encuentra dentro del sector afectado por la norma. Adicional a esto, la nueva subdirectora de Ordenamiento Urbanístico en varias ocasiones ha expuesto que el incremento en altura afecta el cono visual de Belalcázar, lo cual es falso, porque el cono visual de Belalcázar está totalmente claro y delimitado en el POT y sus complementos. Veamos. Aquí se ubica la estatua de Sebastián de Belalcázar, y según el POT, las vías que delimitan el sector del cono visual son la avenida Belalcázar, la calle Sexta Oeste, la carrera Primera C, la avenida Colombia y finalmente la calle Quinta Oeste. Nuevamente vemos que el proyecto no se encuentra dentro del sector afectado por la norma, demostrando así la falta de conocimiento de sus propias normas y la arbitrariedad con la que han manejado el caso. Y para completar, según el certificado de tradición del inmueble, solo hasta el año pasado la alcaldía registra ante instrumentos públicos la afectación como bien de interés cultural y, como la licencia del constructor es del año 2013, no le aplica este cambio ya que la norma no es retroactiva. Esto quiere decir que el edificio siempre estuvo vulnerable física, jurídica y normativamente, y fue Gerosas quien por convicción decide darle un tratamiento de edificio patrimonial. Por lo tanto, todas las acciones que ha emprendido arbitrariamente la alcaldía y que mostramos a lo largo del video quedan sin base jurídica alguna. Finalmente, y después de todo lo expuesto en este video, podemos resumir el actuar de cada una de las partes en los siguientes puntos. Empecemos por el proyecto La Sagrada Familia. Tiene el anteproyecto aprobado ante la autoridad como dice la ley. Los cambios implementados a partir de la aprobación inicial están radicados, revisados y con el visto bueno de planeación. Las modificaciones dentro del edificio patrimonial están permitidas dentro de la norma de patrimonio. Las modificaciones de la edificación nueva cumplen la norma. Ha respetado totalmente la intervención aprobada en el edificio patrimonial. Y, finalmente, fue Gerosas quien rescató la edificación y le dio el carácter de bien de interés cultural. Ahora veamos lo que han hecho Planeación y la alcaldía. Quieren ilegalmente desconocer el proceso de aprobación. Quieren desconocer que ya certificó que las modificaciones cumplen todos los requisitos legales. Recurre presuntamente a falsedad ideológica en documento público. Recurre a la falsedad normativa. Recurre a la falsedad interpretativa. Recurre a criterios subjetivos legal y normativamente inaplicables. Demuestra un desconocimiento de la norma urbanística y su aplicabilidad, las áreas y los perímetros restrictivos. Demuestra improvisación en la argumentación para soportar una resolución que carece de seriedad técnica y normativa, y no realizó sino hasta el 2016 las gestiones administrativas pertinentes para registrar ante instrumentos públicos la afectación como bien de interés cultural. Recuerda que todos los actos administrativos expuestos en este video son de acceso público para su verificación. Finalmente, ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Gracias por ver el video, recuerda darle like, deja tu comentario y comparte este video en las redes sociales.